Buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Bienvenidos, bienvenidas a la manifestación del 1 de mayo. Hoy en todo el mundo, los trabajadores, las trabajadoras, en toda España, en 80 ciudades, reclamamos una vez más la dignidad del trabajo, que empieza por el derecho a trabajar, por el derecho a tener un empleo, por el derecho a una vida digna. Vayan estas primeras palabras para recordar el sufrimiento que padece hoy el pueblo de Nepal, la solidaridad del conjunto de la ciudadanía española no puede expresarse solo en unos días. No puede pasar Nepal al olvido. Nepal, uno de los países más pobres del mundo, necesita de la solidaridad activa del conjunto del mundo desarrollado. Que no suceda como con Haití, que después de un tiempo todo el mundo se olvidó de lo que allí había sucedido. También un recordatorio para los miles de personas, centenares de miles, que huyen de la miseria, de la pobreza, de la guerra a veces provocada por Occidente, por razones de ambición económica, que huyen del terrorismo y a los que se les cierra casi siempre las puertas de la Europa democrática, las puertas de la Europa desarrollada. No puede quedar la catástrofe del Mediterráneo solo en una declaración de papel. Europa tiene que recuperar, activar la cooperación con África, con Asia, para que se desarrollen esos países, para que su población tenga una expectativa de vida mejor, para que las guerras se acaben, que no se alimenten con las armas del tinglado empresarial, del armamento de Europa y de los Estados Unidos. Esa sería la mejor muestra real de solidaridad con la población inmigrante, con la gente que busca un futuro. También la solidaridad activa con quienes están aquí ganándose el sustento y hoy atraviesan una delicada situación como el conjunto de la población española. Solidaridad de verdad, del mundo del trabajo, no declaraciones huecas, vacías de la Comisión Europea o el Consejo de Europa, únicamente preocupado en impedir que lleguen a las costas. Le importa poco lo que suceda allí. Les preocupa que lleguen aquí y pongan de manifiesto las tremendas desigualdades que hay en el mundo y en nuestros países también. Vaya, desde aquí también veía hace un momento entrar la columna de los compañeros y compañeras de Coca-Cola, el apoyo, el reconocimiento a su lucha, a la movilización, más de un año. Y al final, bueno, el final no ha llegado desgraciadamente todavía. La victoria judicial ahora, que tiene que ser laboral mañana. Esta tarde estaremos con vosotros en Fuenlabrada, pero estaremos esta tarde, mañana, pasado y todos los días defendiendo la continuidad industrial de esta planta, que es el futuro económico de la región y el futuro de los empleos. Como estamos con los compañeros y compañeras de Correos. Mañana, el lunes, huelga general en Correos. Ya ha habido otra la semana pasada. O con los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, del mantenimiento de Madrid, de Radio Televisión Española, de Telemadrid, de toda la gente, de artes gráficas, de las empleadas de hogar que luchan por el reconocimiento de sus derechos. ¿Cuánto más va a tardar nuestro país en ratificar el convenio de la OIT que garantiza los derechos del empleo de hogar? ¿Cuánto va a tardar España en dar ese paso que es definitivo, tiene que ser definitivo, para situar el empleo de hogar también
en el cuadro general del empleo con derechos. En fin, es un 1 de mayo de celebración, de recordatorio, de solidaridad con los pueblos que luchan por su libertad. Y quiero significarlo expresamente en Palestina y en el pueblo del Sáhara, pueblos sin Estado que necesitan del respaldo, del reconocimiento, de la acción del movimiento obrero internacional. Pero estamos también aquí por lo que sucede más allá del conflicto puntual en nuestro país. Mirad, compañeros y compañeras, hay mucha gente, y no es malo, que tiene puestas las expectativas de cambio en el país, en el cambio político que puede confirmarse este año. Sería muy importante, es evidente, que haya un cambio político. Necesitamos cambio de actores, pero sobre todo necesitamos cambio de políticas. Y las políticas no van a cambiar si la sociedad española, como hoy, como mañana, como pasado, no está movilizada, reclamando la restauración de los derechos perdidos, reclamando la reposición de la calidad de nuestro modelo social, la calidad de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de los servicios públicos, de los servicios sociales. Porque es cierto, así no salimos de la crisis, así no se sale de la crisis, diga lo que diga. Yo sé que el gobierno está en campaña y en ese sentido hay que entenderlo. Diga lo que diga el presidente del gobierno, como ayer, que afirma que este año España va a ser el campeón del mundo del crecimiento. ¿Y qué va a pasar el año que viene, señor Rajoy? ¿Es que toda la expectativa para este país es que esto vaya bien este año electoral? ¿Y los siguientes? Pero es que no es de resignación su posición cuando el mensaje que traslada a la sociedad española es que en el año 2018 vamos a tener una tasa de paro del 15%. Si es que es 3 puntos todavía superior a la media del desempleo en estos momentos en la Unión Europea. Es que todo lo que puede ofrecer a la sociedad española es una reducción estadística del desempleo y además tan raquítica. Llevamos 7 años de efectos demoledores de las políticas desarrolladas en Europa e impuestas en España por los sucesivos gobiernos que han conducido a este país a una crisis la más prolongada de la historia reciente. Y tiene usted la desfachatez de decir que son sus políticas las que están impulsando la salida de la crisis. No, mire, de la crisis saldremos en primer lugar cuando la gente recupere los estándares de calidad de vida que tenía, empezando por el empleo al inicio de la misma. Cuando se recupere la sanidad, la educación, la atención a los dependientes, los servicios públicos y sociales. Cuando la gente, ¿qué ha hecho? ¿Qué atropello ha cometido con los trabajadores y las trabajadoras de la función pública este año? Recupere sus salarios. Otra vez, congelados, una vez más. Esto es el país que quiere usted presentar y con este bagaje reclama para usted, para los suyos, otros 4 años de gobierno para continuar en la misma dinámica. No, hay que decir alto y claro que así no salimos de la crisis, pero además hay que decir también muy alto y muy claro que hay otras alternativas,
que no es cierto que el único camino sea el marcado por la corriente neoliberal que arrasa Europa, que arrasa la Europa democrática y la Europa de los derechos. Una corriente que necesita, además, una sociedad adormecida, porque el retroceso no solo es palpable en términos económicos, en términos sociales, lo es en derechos, y no solo en relación con los derechos laborales. Esa reforma, los partidos que concurren a las elecciones tienen que tomar pública y solemnemente el compromiso de su reversión, de restitución de los derechos laborales, del mundo del trabajo, de la negociación colectiva, en relación con la contratación, la ultraactividad de los convenios, etcétera, etcétera. Pero es también en el terreno de las libertades colectivas y públicas. ¿Dónde están los indultos a los sindicalistas, hombres y mujeres amenazados de ser llevados a prisión? Hace 6 meses comprometió esto el presidente del Gobierno. ¿Dónde está la reforma del Código Penal? ¿Cómo es posible en un país democrático, de la Europa democrática, que todavía a estas alturas en el Código Penal de la democracia exista un precepto como el del 315.3 del Código Penal que amenaza con llevar a la cárcel a la gente por ejercer un derecho fundamental como es el derecho de huelga? O la ley Mordaza. Claro, quieren una sociedad amordazada, adormecida, que no se movilice, que no proteste, que no vaya a la huelga, que no salga a las calles, para poder operar con impunidad. Que solo se exprese en el mejor de los casos una vez cada 4 años. Y si es posible, que no vayan mucho a votar, no vaya a ser que se decanten por otras alternativas. Este país merece y además tiene posibilidades de otro futuro, como lo merece el pueblo griego. Este atropello que está cometiendo la Unión Europea, intentando liquidar un gobierno democrático, porque no concuerda con las políticas que se están desarrollando. Pero atención, aviso a navegantes. Quieren escarmentar en el pueblo griego a otros que, como el español, pudieran expresarse en una dirección parecida. No quieren que se ponga en riesgo su continuidad, bueno, la de los que ellos y ellas representan, el poder económico, el poder financiero. En una pelea desigual amenazan con llevar a Grecia a una situación extrema con tal de cargarse su gobierno, el elegido por su población en las urnas. Grecia, España, Portugal, Italia, Francia, Irlanda, todos los pueblos de Europa se merecen otro destino y otros gobernantes, otros objetivos. De la crisis podemos salir, claro que sí. Plan Marshall versión siglo XXI es lo que necesita Europa. La deuda griega es impagable, como lo es la española. No se puede sacrificar al servicio de la deuda a partir de consagrar en la reforma de la Constitución, esto en el año 2011, el Estado social, los servicios públicos, el empleo, la calidad del mismo. En España y en el mundo crecen las desigualdades. Es necesario que los salarios recuperen capacidad adquisitiva. No va a haber un acuerdo si no hay recuperación tangible de la capacidad adquisitiva de los salarios. Hay que recuperar el papel del convenio colectivo, la primacía del convenio sectorial. No es posible, como dicen, que los trabajadores y trabajadoras
de las pequeñas y pequeñitas empresas en nuestro país negocien en igualdad con sus empresarios. 98% del tejido empresarial tiene menos de 25 personas en sus plantillas. ¿Qué negociación? Convenio sectorial, sí, sindicato potentemente instalado en la sociedad y en los sectores. Esto es con lo que quieren acabar, con su reforma laboral. 6 millones de personas viven en los casi 2 millones de hogares en nuestro país, donde todos sus miembros están en paro. Por eso, Comisiones Obreras y UGT hemos lanzado una iniciativa legislativa popular de recogida de firmas. Salvo que lo hagan, tienen la mayoría para hacerlo, ellos en el Parlamento. Prestación de ingresos mínimos, renta mínima que garantice a la gente, mientras no encuentra un empleo, la posibilidad de vivir. Este es el objetivo real, claro, alternativo de este 1 de mayo. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera! Os dejo con Cándido Méndez.